Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar sobre la normativa laboral que rige a los despidos. Justamente ayer el INEI ha reportado un duro impacto, ¿no?, de la cuarentena, con una caída de 50% del empleo en Lima en el trimestre marzo, abril y mayo, ¿no? Son más de 2 millones de empleos. Seguramente tenemos muchas consultas sobre la normativa, en el caso de no renovaciones, despidos y distintas opciones que están aplicando las empresas. Antes de empezar con el programa, queremos comentarle que tenemos unas notas exclusivas en nuestra web a las cuales pueden acceder si es que se suscriben. Les damos un par de ejemplos, ¿no? Tenemos aquí la nota titulada Los malls y conglomerados comerciales. Esto está referido a que el gobierno ha anunciado el pronto ya reinicio de operaciones de los malls en venta en sus locales de cara al público. Sobre los protocolos que van a ver con este nuevo mecanismo, lo podrán conocer justamente accediendo a esta nota, ¿no? En esta nota exclusiva en nuestra web, donde van a conocer cómo van a ser ahora las compras cuando uno vaya a los malls. Tenemos una segunda nota exclusiva referido a la reapertura también, en este caso sobre el transporte interprovincial. Son más o menos 560 empresas de transporte interprovincial que ya están listas para operar, pero están esperando alguna normativa con el gobierno para ver cómo lo van a hacer, qué subsidio van a tener, porque también el aforo va a reducirse, la capacidad también de transporte, en la cantidad de pasajeros que pueden llevar. Esto lo pueden apreciar también en nuestra web a través de la suscripción. Bien, ahora sí, empezamos con la entrevista. Tenemos a César Puntriano, abogado laboralista, quien es socio del Estudio Muniz. Muchas gracias, señor Puntriano, por su presencia. La primera consulta que le queríamos hacer era sobre la liquidación que se tiene que dar a los trabajadores cuando son despedidos. Entiendo que hay diferencias si es que el contrato es indefinido y uno es despedido, o si es que el trabajador tenía un contrato a plazo fijo y también es despedido, pero me parece que hay diferencias, corríjame si me equivoco, y cómo se calcularía la liquidación que tendría que recibir el trabajador. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación. Aprovecho para saludar a todos los seguidores de gestión. Es muy importante la pregunta porque en la estadística del propio Ministerio de Trabajo, la mayoría de contratos en nuestro país son contratos a plazo fijo. Y por ser contratos a plazo fijo, están sujetos a una fecha de terminación. Oportunidad en la cual termina el plazo pactado y la relación laboral se extingue. Las empresas no necesitan, la ley no exige que comuniquen previamente esta decisión a sus trabajadores. Vence el contrato y termina la relación laboral. Frente a ello, y absolviendo tu pregunta, la liquidación que se paga a estos trabajadores cuyo vínculo laboral culmina por vencimiento de plazo del contrato, básicamente contiene los beneficios laborales truncos que se generan al cese. Y me refiero a la compensación por tiempo de servicios, a las gratificaciones truncas, a las vacaciones truncas. Porque, ojo, los trabajadores contratados a plazo fijo tienen los mismos derechos que los trabajadores contratados de manera indeterminada, salvo lo relativo a la estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral de los trabajadores a plazo fijo está limitada al plazo de duración de sus contratos. Entonces, recapitulando, cuando culmina un contrato a plazo fijo, un contrato temporal, los trabajadores en su liquidación tendrán derecho pues a sus beneficios laborales truncos, CTS trunca, gratificaciones truncas, vacaciones truncas, pero no van a tener derecho a ninguna indemnización porque no existe despido arbitrario. Es una terminación por vencimiento de plazo, pactado entre ambas partes. En cambio, si el trabajador está contratado de manera indeterminada, es decir, su contrato no tiene plazo, no tiene fecha de fin, este trabajador tiene estabilidad laboral. Este trabajador solamente puede ser cesado si existe alguna causa prevista en la ley, una renuncia, un acuerdo con el empleador, un despido por falta grave. Pero si el despido es arbitrario, es decir, es sin causa, como bien tú señalabas, el trabajador tiene derecho a una indemnización, que es algo que no acceden los trabajadores contratados a plazo. Esta indemnización equivale a una remuneración y media mensual por año de trabajo con un tope de 12 remuneraciones.
Es decir, se pagan hasta los 8 primeros años de trabajo. Da lo mismo en términos de indemnización para una persona trabajar 8 años que trabajar 20, porque siempre en esos dos casos se le va a aplicar el tope de 12 remuneraciones mensuales. Entonces esa es la gran diferencia, que en los contratos a plazo fijo, cuando culmina por vencimiento de plazo no hay indemnización, mientras que en los contratos indeterminados sí la hay cuando culmina por despido arbitrario. Para que me quede claro, en estos casos que se están dando durante la cuarentena de despidos, para los casos en que son contratos indeterminados, prácticamente para todos aplicaría la indemnización. Eso es un buen punto, porque tenemos algún criterio jurisprudencial de la Corte Suprema que elimina el derecho a la indemnización para aquellos trabajadores que han ocupado un cargo de confianza en la empresa. Pero ojo, ese supuesto, de acuerdo a la Corte Suprema, no estaría considerado como despido, sino como un retiro de confianza. Es decir, el empleador le retira la confianza a este trabajador que ocupa un cargo de confianza y no va a tener que indemnizarlo, en la medida que el trabajador siempre ha ocupado el cargo de confianza. Y te pongo un ejemplo para beneficio de las personas que nos están mirando. Imagínate un trabajador que ingresa a laborar en una empresa como gerente de administración y el señor está 5 años como gerente de administración. Por ley, si lo despidieran arbitrariamente, tendría derecho a una remuneración y media por año. Estamos hablando de 7 remuneraciones y media. Pero la Corte Suprema ha introducido este criterio llamado retiro de confianza, que supone que si a ese gerente de administración se le retira la confianza, no va a tener derecho a indemnización. Es un criterio bastante polémico, definitivamente, pero la Corte Suprema lo ha ratificado en varias sentencias, por lo menos en más de una. Entonces yo creo que hay por ahí una línea ya jurisprudencial de la Corte Suprema pensada en quienes ocupan cargos de confianza. ¿Y cómo saber si tú tienes un cargo de confianza o no? Por ejemplo, a veces se confunde con que si tienes un horario fiscalizado o no. ¿Están relacionados o no? En realidad no. Es un buen comentario. Para que un trabajador ocupe un cargo de confianza, la ley señala que debe presentarse o cumplirse 3 requisitos legales. Primero, trabajar de manera directa con un trabajador que ocupe un cargo de dirección. Segundo, darle reporte a ese trabajador que ocupa cargo de dirección para que pueda tomar decisiones. Y en tercer lugar, tener acceso a información confidencial de la empresa. Con lo cual, por ejemplo, un asistente de un gerente, una secretaria del gerente, no califica como cargo de confianza, por más que trabaje estrechamente con el gerente, porque la secretaria o el asistente administrativo no le da informes para que el gerente decida. ¿De acuerdo? Y eso es muy independiente de que el trabajador esté o no sujeto al horario de trabajo vigente en la empresa. Entonces, lo importante es definir en la realidad si es que ese trabajador ocupa el cargo de confianza. Y para eso el derecho laboral pues tiene un principio que es el de primacía de la realidad. Entonces habrá que ver en la realidad si se cumplen esos requisitos. Si se cumplen, este trabajador ocupa cargo de confianza y se la pueden retirar siguiendo el criterio de la Corte Suprema sin pagar la indemnización por despido. Ok, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del Facebook. Justamente tenemos una primera de Alberto Koch Maxuelos sobre este tema de los cargos de confianza, ¿no? ¿Cuáles usualmente, preguntas, son los cargos de confianza? Usualmente, las empresas, ¿qué tipo de cargos pueden denominar de confianza? A ver, usualmente, y para entender los cargos de confianza, debo decirle también aquí a la persona que nos ha preguntado de que la ley tiene otra categoría más que son los cargos de dirección. ¿De acuerdo? Que son aquellos que tienen funciones de administración, control, representación, usualmente los gerentes. Entonces, imaginemos una organización muy simple, donde la cabeza es el gerente general y luego hay una línea de gerentes. Entonces, el gerente general y su primera línea de gerentes, el gerente de administración, el gerente de finanzas, el de recursos humanos, ellos son cargos de dirección.
a quienes, ojo, para la ley también se le aplica la misma consecuencia del cargo de confianza. Y los que son propiamente cargo de confianza son los siguientes. Por ejemplo, un subgerente, un jefe, un supervisor, el contador, el administrador, usualmente son cargos de confianza. Ojo que estoy dando ejemplos, porque en realidad cada organización es distinta, ¿no? El nombre no es lo que basta, sino el tipo de labor que realiza el cargo de confianza. Pero eso es más o menos el ejemplo que nos pide. Ok, muchas gracias. Tenemos otra consulta aquí respecto a de José Luis González. En caso de una persona que está con riesgo de contagiarse por un tema de edad, José Luis González pregunta, yo no puedo ir a trabajar porque debe ser un adulto mayor. Le pregunta, ¿la empresa debería seguirle pagando o cómo se tiene que regular esto? A ver, vamos a ver. Ser adulto mayor hoy no es o no significa que el trabajador está necesariamente incluido en el grupo de riesgo. Y me explico. Según la ley del adulto mayor, quienes tienen de 60 para más años son adultos mayores. Pero para estar dentro del grupo de riesgo frente a COVID-19 por edad, hay que tener más de 65 años. Esos son los incentivos de las normas. ¿Ok? Entonces, si la persona que nos ha preguntado, si José Luis es un adulto mayor de más de 65, imagínense, 66, 67 años, 65 años y un mes, ¿no? Más de 65 años. Entonces, la ley dice que él preferentemente debe trabajar de manera remota. Y si no le pueden dar trabajo remoto, le tendrán que dar pues una licencia con goce de haberes. No lo pueden obligar a trabajar de manera presencial en la empresa. Debo señalar que no hace mucho el Ministerio de Trabajo emitió unas normas que permiten que los trabajadores del grupo de riesgo puedan ir a trabajar presencialmente, pero de manera voluntaria. ¿Quiénes son estos trabajadores? Aquellos mayores de 65 años, aquellos que tienen hipertensión arterial controlada, aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares graves, aquellos que tienen un índice de masa corporal de 40 más, aquellos que tienen problemas renales con tratamiento de hemodiálisis, entre otros estados de inmunosupresión, según lo establece el médico. Entonces, ese grupo no está obligado a trabajar presencialmente, porque la norma los cuida. Ahora, ¿hasta cuándo están protegidos? Hasta que termine la emergencia sanitaria, que hace poco ha sido prorrogada hasta el 7 de septiembre del 2020. Entonces, si José Luis está en ese supuesto, más de 65 años, no deberían obligarlo a trabajar. Si tiene menos de 65, imaginemos, tiene 60 años, no está en el grupo de riesgo y el empleador ha tomado las medidas higiénicas adecuadas, ya tiene su plan de prevención, vigilancia y control del COVID registrado en la página web del Ministerio de Trabajo, en el aplicativo llamado SysCovid, y ya ha cumplido con todas las reglas, sí podría exigirle que se reincorpore a trabajar. Ojo, ¿eh? Tiene todo el derecho también el empleador, si es que ha cumplido con todas esas pautas. Ok. Otra consulta de Carol Gamero. Pregunta, un trabajador que es despedido arbitrariamente y es indemnizado, luego puede solicitar reposición y de ser afirmativa la respuesta, le pregunta si es que se le devolvería lo recibido por indemnización en caso de ser repuesto. Ya, eso es una buena pregunta de Carol. A ver, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde señala que si el empleador le paga la indemnización al trabajador, ya no hay posibilidad de que esta persona sea repuesta en el empleo. El cobro de la indemnización se entiende como la aceptación del trabajador del despido. Ya no va a poder reponerse. Con lo cual, si no cobra la indemnización, sí, pues, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Por ejemplo, devolverla al empleador. Acá está tu indemnización, ¿no? Acá está tu cheque, te devuelvo tu cheque, por ejemplo. Sí va a poder cobrar lo otro, ¿no? La liquidación de beneficios sociales, pero no la indemnización. Eso es, Carlos, eso es lo que tienes que hacer.
Ojo, perdóname, José Carlos, antes de que me preguntes algo más. El plazo para demandar la reposición es de 30 días útiles. Si bien ahorita los plazos están suspendidos, ¿no? El Poder Judicial ha suspendido los plazos, yo sugeriría que si la decisión de Carol es volver, devuelva la indemnización y que plantee su demanda de una vez. Sobre este monto para calcular la indemnización mencionó que es 1.5 sueldos por año trabajado. ¿Esto está fijado claramente en una norma y debe cumplirse así o la empresa podría establecer una forma de cálculo con un monto menor? Es muy buena la pregunta. La norma, la ley de productividad y competitividad laboral, que ahorita está aprobada por un decreto supremo que es el 0397-TR, dice tal cual que la indemnización por despido arbitrario equivale a una remuneración y media mensual por año de servicios con un tope de 12 remuneraciones, pagándose las fracciones de año, de mes también, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una persona trabajó 6 años son 9 sueldos, si trabajó 4 años son 6 sueldos, si trabajó 4 años y medio habrá que pagarle pues los 6 sueldos más ese medio año de manera proporcional. No hay manera de pagar menos. Más sí se puede, menos no. Es más, esa indemnización prevista en la ley es libre de impuestos. O sea, los trabajadores la reciben neta. Si el empleador quisiera pagarle más, ese adicional sí está sujeta al impuesto a la renta de quinta categoría y se le descuenta pues al trabajador, ¿no? Ok. Elena Tello pregunta, si es que este pago de indemnización se puede hacer en partes. Buena pregunta, Elena. Yo creo que sí, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo. Porque la regla legal es que la indemnización también se paga dentro de las 48 horas de extinguido el vínculo laboral. Si el trabajador está de acuerdo, podría haber un fraccionamiento. Ok. Ángelo Ordinola le pide una opinión sobre, hay unos proyectos en el Congreso que buscan limitar los plazos para que sean despedidos unas personas por este periodo de emergencia. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar sobre estos o revisarlo, los proyectos. Sí, efectivamente, es un proyecto de ley que ya es dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso, que todavía no ha sido discutido en el Pleno, por lo menos hasta el Pleno de la semana pasada no se ha discutido, no sé si se discutirá esta semana. Y el proyecto lo que pretende es, primero, impedir los despidos durante el periodo de emergencia, es decir, desde el 16 de marzo en adelante, y también las no renovaciones de contratos. En cuanto al tema de los despidos, la norma efectivamente impide los despidos salvo que exista causa justa o que haya algún acuerdo de salida, ¿no? Un mutuo acuerdo, por ejemplo, para extinguir el vínculo laboral. En ese punto no hay mayor cambio, creo yo, o mayor impacto, porque hoy día el despido en el Perú no es libre. No es como en Estados Unidos, por ejemplo, donde una empresa mañana le puede decir a su trabajador que tiene 20 años, ¿sabes qué? Estás despedido, muchas gracias. No, así no funciona. Y como dijimos hace un momento en la respuesta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, el trabajador podría no cobrar la indemnización y decidir regresar. Con lo cual, no es que el empleador pueda decidir en qué momento se va la gente. ¿De acuerdo? Entonces, si es que el proyecto pasa a ser ley y la ley ahora dice que durante el periodo de emergencia no se puede despedir, salvo causa o salvo acuerdo, no hay mayor impacto. Tampoco tendría impacto en el retiro de confianza que hablamos hace un rato, José Carlos, porque el proyecto habla de despidos, no de retiro de confianza. La parte que sí me parece bastante polémica e inconstitucional es uno de los artículos donde prohíbe la no renovación de contratos. Y yo digo, ¿dónde estamos? Si la no renovación es un acto automático, no es un despido. Opera la ley, el empleador no está decidiendo no renovar, no le manda una carta a un trabajador y le dice, no vamos a renovar. Es una cuestión automática. En segundo lugar, es parte también de la libertad de ambos, del empleador y del trabajador, de haber pactado una fecha de fin a su relación laboral. El Congreso no tiene por qué intervenir con una ley estableciendo una fecha distinta. En tercer lugar,
ese aspecto del proyecto es inconstitucional porque se pretende aplicar retroactivamente al 16 de marzo. ¿Dónde dice que se puede aplicar una ley retroactivamente? Obviamente, con la excepción de las normas penales, si son más favorables al reo, que es lo que dice la Constitución. Entonces, a mí ese proyecto me parece antitécnico. Además, una cosa más, ¿no? Porque uno dice, caramba, el proyecto va a ayudar a la gente. Mentira. Hay muchos empleos que se han perdido, muchos contratos que no se han renovado por efecto de la crisis. No son decisiones arbitrarias. Entonces, ¿te imaginas a todas estas empresas con la digamos, obligación de reponer a toda esta gente? Esas empresas van a quebrar. Una agencia de viajes, un restaurante, un cine, una microempresa que están hasta acá, que están tratando de sobrevivir. Hemos escuchado que se han perdido 2 millones de puestos de trabajo, el PBI ha caído en 40%. Entonces, ¿cómo vamos a obligar a las empresas a reponer a la gente? El gran problema, creo yo, es que las medidas que el gobierno está lanzando no son suficientes. Pero la empresa no tiene otra que dejar ir a sus trabajadores. Y en muchos casos dolorosamente, porque un puesto de trabajo no es que tú contratas a un trabajador y de un día para otro el señor ya conoce cómo trabajar, cómo opera la empresa. Hay que invertir, hay que capacitar, pero lamentablemente están dejando ir a la gente por la grave afectación económica. Así que yo creo que el Congreso debería dejar de lado ese tipo de proyectos antitécnicos, de verdad. Ok, tenemos otra pregunta de Roxy. En el caso de la suspensión perfecta de labores, si es que una empresa está en esta situación solicitada por 90 días, ¿puede la empresa reiniciar sus actividades antes de esa fecha? Qué buena pregunta, Roxy. Sí, sí puede. Es posible dejar sin efecto la suspensión perfecta. Es decir, imagínense que en la plataforma del Ministerio de Trabajo, porque las suspensiones se comunican a través de esa plataforma, se fijó como fecha de fin de la suspensión perfecta el 9 de julio, que era la fecha máxima que se podía hasta hace poco. Pero de repente la empresa a partir del 15 de junio ve que las cosas están mejorando y necesita a la mitad de los trabajadores suspendidos, les manda una carta y les dice, muchachos, regresen. Entra a la plataforma virtual y adelanta la fecha de fin de la suspensión perfecta. Y puede hacerlo de manera parcial o de manera total, José Carlos. Ok. Gisela Patricio pregunta, ¿una persona en suspensión perfecta, un trabajador en suspensión perfecta, puede ser despedido? Bajo el argumento dice que le han dado de que el negocio solo operará al 40% de su capacidad durante los próximos meses. Bueno, mira, yo te diría que depende de la causa de despido, ¿eh? Y te voy a contestar, te voy a explicar por qué te contesto de esta manera. Ese argumento, hoy el negocio va a operar al 40%, me parece que es un argumento relacionado con un cese colectivo. Me parece. Suena como. Si fuera así, sí se puede iniciar un procedimiento de cese colectivo. Pero lo que no puede hacerse, por ejemplo, es imputar una falta grave a quien esté con el vínculo laboral suspendido, porque el trabajador no tiene cómo defenderse. Si la empresa decidiera liquidarse, que es otro de los temas que en materia de esta conversación que tenemos hoy, ¿no? Los cierres de empresas, si la empresa decide liquidarse, también puede incorporar dentro de ese cese a los trabajadores que están suspendidos, porque la empresa se está disolviendo, se está extinguiendo. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver cuál es la razón. Si solamente le han dicho, mira, vamos a tener, imagínate, que terminar tu vínculo laboral el 20 de junio porque la empresa ha bajado de su producción, eso es un despido arbitrario. Tendría que haber algún sustento o algún procedimiento detrás. Ok, en el caso de los cierres de las empresas, ¿cómo es con la indemnización? ¿Hay indemnización para los trabajadores cuando una empresa ya cierra totalmente sus operaciones? Buena pregunta. La indemnización por despido se genera cuando el despido no obedece a una causa justa. Y la causa justa está en la ley. La causa justa puede ser para un despido individual, una falta grave, por ejemplo, o para el llamado despido colectivo. Cuando hay un despido o un cese colectivo, por ejemplo, en el caso de que la empresa decida
disolverse y por ende liquidarse, ¿no? Un cese por disolución y liquidación. En esos casos, en tanto se siga el procedimiento previsto en la ley, que es muy simple, ¿eh? Te lo cuento en un minuto. La Junta de Accionistas decide la disolución y liquidación. Y en esa junta, en esa reunión, nombran a una persona natural o una empresa como la liquidadora. Esta persona natural o empresa asume la representación de la compañía. La compañía ya deja de representarse por los apoderados. Asume esta liquidadora. Y la compañía cambia el nombre, ya se le pone un apellido más, que es en liquidación. O sea, si antes se llamaba empresa A, ahora se llama empresa A en liquidación. Este liquidador lo que va a hacer es informar a los trabajadores a través de un aviso notarial de que su vínculo laboral terminará a los 10 días de haber sido notificado. Es decir, hoy día notifican a un trabajador, el día 26 de junio termina su vínculo laboral. Eso es una causa justa, José Carlos. No hay indemnización. Las personas involucradas en un cese por liquidación de empresa solamente tienen derecho a cobrar los beneficios truncos. Lo mismo que hablamos al inicio, que tiene derecho a cobrar un trabajador cuyo contrato termina por vencimiento de plazo. Su compensación por tiempo de servicios trunca, sus gratificaciones truncas, sus vacaciones truncas. No hay más. No hay indemnización porque es una causa justa de acuerdo a la ley. Ok, estamos llegando al final del programa. Un par de últimas preguntas. Junior consulta, ¿qué pasa si la empresa no cierra, pero sí se fusiona con otra? ¿Qué pasa con los trabajadores que están con contratos a plazo indeterminado? ¿Pueden ser despedidos? Qué buena pregunta la de Junior. La fusión no es una causa de despido. Nuestras leyes señalan que cuando una empresa se fusiona con otra, hay dos maneras de fusionarse. Que la empresa, digamos, donde Junior trabaja, sea absorbida por otra. O que la empresa donde Junior trabaja y la otra empresa formen una tercera empresa. La fusión por absorción o la fusión por incorporación. En ambos casos, los contratos de trabajo del personal de las empresas que se están fusionando se mantienen. Es decir, la relación laboral de Junior va a continuar en la nueva empresa, respetándose la antigüedad y los beneficios laborales. Si quisieran, por ejemplo, bajarle el sueldo, tendría él que firmar un acuerdo donde manifieste su voluntad para la rebaja del sueldo. Si quisieran sacarlo porque la otra empresa que va a participar en la fusión tiene también un contador y Cristian es contador, tendrían que llegar a un acuerdo con él, incentivar su salida a través de la firma de un mutuo acuerdo. Bien, entonces, Cristian, la fusión no es causa de despido. Tu contrato indeterminado continúa. Ok, tenemos una última consulta sobre el sector minero de Benjamín. Pregunta, ¿qué causas podrían darse para que una empresa minera en esta cuarentena cese colectivamente a sus trabajadores de un sindicato, aduciendo la suspensión temporal de operación? ¿Puede ser este un motivo? A ver, la suspensión de labores es un motivo para suspender contratos sin goce de haberes, no para cesar a los trabajadores. Pero es cierto que la ley dice de que luego de culminada la suspensión, la empresa puede optar por un cese colectivo. Puede haber un cese colectivo por motivos económicos, por ejemplo. Si es que hay una afectación, una crisis económica para la empresa, que inclusive puede chocarle a una empresa minera, porque no todas las empresas mineras son grandes empresas. Eso también lo debemos tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, a través de un cese colectivo económico sustentado con una pericia de una sociedad registrada en la Contraloría, se puede cesar al personal. Pero vale el comentario, José Carlos, de que los ceses colectivos, por motivos económicos, por ejemplo, necesitan ser aprobados por el Ministerio de Trabajo, a diferencia de la suspensión perfecta, donde primero se suspende y después el Ministerio la valida. En el cese colectivo no se puede sacar a la gente hasta que aprueben el expediente. Lo que sí dice la ley es que desde que se presente el expediente
se suspenden los contratos de trabajo, sin sueldo, ¿eh? Eso sí. Otra situación podría ser de que la empresa esté en reorganización. La reorganización también es otra causa que permite el cese colectivo, pero nuevamente, aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y un tema importante que me estaba olvidando es que en estos dos casos, el número de trabajadores que va a ser objeto de cese colectivo debe ser por lo menos el 10% de la planilla. Y obviamente no debería ser solo sindicalizados, pues, ¿no? Porque parece raro, ¿no? Que solo estén cesando colectivamente a los sindicalizados. Tiene que haber, puede haber sindicalizados, no sindicalizados, pero la norma dice que el empleador tiene que explicar con mayor detalle por qué incluye gente protegida por fuero sindical, trabajadores sindicalizados. ¿De acuerdo? Entonces, sí puede haber cese colectivo por motivos económicos, por razones de organización, inclusive por una situación de fuerza mayor, caso fortuito también, siempre y cuando se siga un procedimiento y esté debidamente sustentado. Una última consulta. Betty nos pregunta sobre qué pasa para que se pueda calcular cuando hay un contrato hasta diciembre de este año y la persona ha sido despedida. ¿Cuánto le correspondería por indemnización? A ver, Betty, lo que dice la ley en el caso de los contratos a plazos, sujetos a un plazo fijo, es que la indemnización se calcula en función a los meses calendario que faltan para el vencimiento del plazo. Imagínate, Betty, que tú has salido el 30 de mayo. Entonces tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 meses. Quiere decir que por cada mes te tienen que pagar un sueldo y medio, una remuneración mensual y media con tope de 12 remuneraciones. En el ejemplo, le van a tocar a Betty 10 sueldos y medio, porque no llega al tope de 12. Entonces es un sueldo y medio por mes calendario que falte para el vencimiento del plazo del contrato, con tope de 12 remuneraciones. En ese caso es bastante costoso, ¿no? Alguien que le falte todo ese plazo para terminar su contrato va a ser bastante costoso en comparación a un contrato indeterminado de alguien que ha estado 5 años trabajando. La indemnización va a ser menor. Sin duda, sin duda. Por eso es que la práctica habitual es que los contratos a plazo fijo tengan duración trimestral. Las empresas suelen celebrar contratos cada 3 meses. Hay unas que lo hacen cada mes, pero eso a mí ya me parece excesivo. Pero podrían hacerlo, la ley no lo impide, para evitar esa situación que tú comentas. Y por otro lado, tiene lógica que cueste más terminar anticipadamente a un trabajador contratado a plazo fijo, porque si ya lo estás contratando a plazo fijo, la ley por lo menos espera que la empresa respete el plazo, pues, ¿no? Y si no respetas el plazo, la penalidad es mayor. Ok, Putriano. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.